¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión número 3 de Cuarto de Guerra. Es para mí un gusto, un honor, una satisfacción que hoy esté en este tercer capítulo un gran amigo, pero además un científico social en la extensión de la palabra. Mi amigo Martín Echeverría Victoria, le voy a decir quién es él. Él es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es como en el karate, así como tercer dan, más o menos. Es investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, profesor investigador del Centro de Estudios en Comunicación también del ICDE. Sus líneas de investigación, bueno, aparte acaba de ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias. Correcto. Es miembro, lo cual no es tan fácil. Sus líneas de investigación: sistema de medios y mediatización de la política, entretenimiento político, publicidad política, recepción y efectos de medios. Hoy vamos a abordar el tema de la negatividad en las campañas electorales. ¿Funcionan o no funcionan las campañas negativas? ¿Hay que satanizar a las campañas negativas? ¿Ayudan al elector o de plano generan una desafección política? ¿Qué pasa con las campañas negativas? Y vamos también durante la conversación, antes que nada, Martín, es gusto estar aquí contigo. Vamos a platicar también de su último libro, que es producto de una tesis doctoral, donde hacen un análisis de política comparada entre México y Brasil, y se llama El arte de atacar, porque atacar es un arte también en las campañas electorales. No, por supuesto. Martín, sí. Adelante. Bueno, leí el libro que haces con Celeste Anaí Rodríguez, y que abordan precisamente la negatividad en las campañas electorales. Refieres aquí, por ejemplo, prácticamente en México, cuando fue el boom de estas campañas negativas, en el 2006, ¿no? Con la campaña de "Es un peligro para México", como eje de esta campaña global, que generó reformas en el 2007 a la ley electoral, y sobre todo que impidió hoy que pudiesen los partidos políticos ya, digamos, pautar de manera no solo directa, porque no lo pueden hacer, sino pautar de las campañas que denostan, que atacan y que tienen este signo negativo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿son buenas o son malas? Digo, porque yo tuve la oportunidad de presentar una ponencia en Santo Domingo, en República Dominicana, en la universidad, en un congreso, y el título era "¿Por qué funcionan las campañas negativas?". ¿Funcionan o no funcionan? Ese es el supuesto. O sea, aquí son buenas o son malas dependiendo si la pregunta es normativa, lo que está bien o lo que está mal, lo que le beneficia o le perjudica a la democracia. Son buenas o son malas si hacen ganar campañas. Esta última pregunta es más compleja porque siempre es circunstanciada. O sea, tú como consultor sabes que no puedes coger una receta y aplicarla a rajatabla y jurar que va a funcionar, porque igual y no funciona en la constelación de circunstancias, que un mal candidato, un candidato que si utiliza campaña negativa en realidad está perdiendo, y hay otros candidatos que son mucho más hábiles para utilizarlo y ajusta mejor a su personaje, como Andrés Manuel López Obrador durante su presidencia. Entonces, es bastante más complicada la pregunta. Si quieres, nos vamos por la parte normativa, en donde hay bastante más controversia, ¿no? Sí. Como tú mismo lo expones en La Guerra de los Spots, yo conocí, como sabes, la tesis. El tema es si las campañas negativas, lo que la gente le dice, el lodo, los ataques, etcétera, hacen que la gente se distancie de la política, se decepcione, sea apática, sea desconfiada, y al final del día, esa fue la hipótesis durante mucho tiempo, inmovilice a la gente. Es decir, la última consecuencia es que la gente no vaya a votar, porque está tan asqueada, tan hastiada de que haya tanto lodo, porque la oferta política se convierte entre un ladrón de banco y un ladrón de hospital. Entonces, ¿por cuál quieres votar? No ante un ladrones, que la gente se queda en casa y ya no va a votar y se separa, se desincorpora del juego de la política para solo ser un espectador de estas cuestiones. Esa es la preocupación principal.
La respuesta es empírica, lamentablemente. Claro. O sea, bueno, sí, pero ¿cuándo y en dónde y bajo qué circunstancias? Correcto. Y eso en México es mucho más complicado. Tú eres de los pocos que lo ha afrontado. Curiosamente, a pesar de ser un tema bastante álgido y complejo, pues no hay mucha investigación empírica que en México pueda aseverar que eso sucede más o menos, qué tal. Pero bueno, hay muchas respuestas. Por ejemplo, en alguno de los hallazgos que ustedes están presentando en este libro, El arte de atacar, refieren que, por ejemplo, hay casos en los que los partidos emergentes están atacando más que los partidos, digamos, oficialistas. Es correcto. Sin embargo, en la investigación que hice para la elección federal 2021, resulta que el gobierno en el poder, el partido en el poder, en este caso Morena, en ese momento atacó más o atacaba más que la oposición. Sí. Entonces, como tú dices, puede ser circunstancial, puede ser que Morena tenía más elementos, que todavía había una reivindicación del pasado, ¿no? De los partidos, ¿no? Del pasado, que siempre regresan a este discurso, ¿no? Y la otra es que la oposición pues no tiene con qué, o sea, no tenía demasiadas balas, ¿no? Sí, la otra es el carácter populista del partido en el gobierno, tanto que el carácter populista tiene que ver con la división, tiene que ver con la descalificación del statu quo, o sea, es parte del gen y del germen de ese tipo de discurso y es como naturalmente negativo en el sentido de que para poder separarse del statu quo y del sistema de partidos tradicional y hegemónico, tiene que hablar mal de él. Y tiene que hablar de todo el daño que nos hizo durante muchos años, de la forma en que es una élite corrupta, que busca expoliar a la gente de sus derechos y este tipo de cuestiones. Entonces, un discurso populista tradicionalmente es más negativo. De hecho, el populismo tiene esa base de confrontar, de polarizar. Exacto. Incluso decía Casulo, ¿no? Esta investigadora argentina, es el arte de nombrar, ¿no? Y en el arte de nombrar está el arte de atacar. Es decir, si tú refieres al otro con un sentido negativo, lo que al elector le parece que no es... Porque además también hay que plantear aquí eso. No necesitas todos los votos para ganar. Sí, correcto. Lo que necesitas es que parezca preferible tu candidato ante los electores. Por eso es que este sentido negativo y versus sentido positivo tiene una carga emocional, porque finalmente por supuesto. Emocional, sí. Para que el elector, por un lado, rechace a un candidato con un signo negativo y su candidato al que aclama, porque hay que definir también ese tipo de tipologías de ataque o de referencia. Sí, bueno, ¿no? Sí, muchas formas. Entonces, pero por ejemplo, en el caso del ataque, es una polarización del discurso, ¿no? Lo que puede generar, bueno, sí son dos cosas. Es decir, en la política siempre ha habido el ataque porque la política se define por la presencia del conflicto. O sea, quien quiere el poder necesita en algún momento hacer ver al otro como menos deseable, como menos elegible. Entonces, eso siempre ha estado. Aquí la diferencia es la intensidad y la intensidad haciendo clic con la circunstancia. Por ejemplo, si realmente se sentía en el 21 o en el 18, pero creo que lo investigaste y lo tienes más claro el dato, una sensación de indignación y una suerte de crispación en contra del statu quo, era más probable que se utilice negatividad y que la intensidad de esta negatividad fuera más fuerte, porque las condiciones, el caldo de cultivo estaba ahí. En épocas no polarizadas o en épocas con menos rispidez o en donde la polarización y el populismo no son el nombre del juego, que lo son ahora, siempre hubo negatividad, pero su intensidad era menor cuanti y cualitativamente. ¿La aclamación alcanza? En este momento no estoy tan seguro por el tipo de política contenciosa que estamos viviendo. Sí, hay que referir cuando decimos aclamación que hay una división o una clasificación, vamos a decir, en la investigación académica, que cuando se habla positivamente de un candidato es que se está haciendo un proceso de aclamación al candidato. Luego está la parte del ataque
y hay otra categoría. Defensa. La defensa, exacto. Defensa. Que defensa y ataque podrían ir de la mano, ¿no? Sí, es un poco el mismo juego. Sí. Es la opción que tengo, es decir, yo tengo 3 meses para decir algo, digo algo en favor de mí, digo algo en contra del otro, o me defiendo de cuando hablaron mal de mí. Esa es la simplificación tan eficiente de ese modelo. Ahora, hay digamos, un efecto, porque también hay que definir aquí cuáles son los ámbitos en la investigación. Una, desde la emisión, Sí. Otra, desde los contenidos. Es correcto. Y el tercero, desde los efectos. Es correcto. Particularmente en la guerra de los spots, que era persuasión y desafección. Estoy haciendo un comercial de mi libro, si me permites. Bueno. En las elecciones de México, bueno, y de paso también el arte de atacar. Yo les recomiendo mucho, salud. Gracias. Yo les recomiendo mucho que lean a ambos. Coinciden en muchos aspectos, sobre todo tenemos referencias comunes. Y en vemos diferentes, hablando de los efectos, ¿no? ¿Cuál es el efecto, y aquí, porque es preocupante para la democracia, ¿no? que tiene la negatividad? Este efecto, por un lado, el efecto hacia el usuario o hacia el elector, es un efecto social de que no puede, o sea, hay una desafección política, un desencanto de la política. Y la otra es que hay también efectos para el que ataca, ¿no? El efecto boomerang. Había la referencia reiterada del efecto boomerang, ¿sí? Es decir, ¿de qué depende que no haya un efecto boomerang o de qué depende? ¿De la falta de habilidad, de estrategia, de qué? Es muy complicado, pero una respuesta que se me ocurre de bote pronto es que no haya boomerang, es decir, que ese candidato que habla mal del otro esté tan desacreditado que decir, atacar, insultar ya no le signifique un daño reputacional, dado que ya liquidó su reputación. Claro. Incluso hay un criterio desde el punto de vista de los consultores, es que decimos, si decidimos atacar, no hay vuelta de hoja. Pues atacamos y atacamos, porque al final también llevas parte del riesgo, ¿no? Sí. Es el famoso doble deterioro. O sea, te afecto a ti que te ataco, pero yo me afecto a mí mismo. Sí, exacto, ¿no? Pero la situación puede ser tan polarizante que a quien ataca, incluso con insultos, le toleran muchas cosas su base de votantes. Pienso en Donald Trump, en los debates, por ejemplo, en donde había insultos, los acallaba, subía la voz. El tipo era indecente, grosero, rudo, como no se había visto en Estados Unidos. Y la gente lo vota. Y lo vota otra vez. Exacto. Y en tiempos normales, ese hombre, al decir estas cosas, hubiera sido automáticamente descalificado, porque la política se juega con un mínimo de decencia, supuestamente. Estaba recordando esta película que les recomiendo, porque únicamente véanla por curiosidad, de Sandra Bullock, se llama Experta en Crisis, ¿no? No la he visto. Y hace una analogía de los ataques. Decía, es que tú no vas a una carrera de autos a ver quién gana, sino vas a una carrera de autos a ver quién se voltea. O sea, quién se accidenta y cómo sale volando en llamas el auto, ¿sí? O sea, pareciera que el elector está esperando una elección para ver quién pega más, quién grita más, quién ofende más, ¿no? Sí. Ya no en un proceso cívico, sí. en un proceso donde veamos quién está aventando más lodo, ¿no? Ese es un tipo, digamos, de elector que espera de la política un espectáculo y que espera que hayan buenos, malos, que hayan tácticas por debajo de la mesa, por encima, que haya pues pimienta, digamos, que haya bastante show. Otro tipo, y esa es la parte preocupante desde el punto de vista normativo, más bien espera decencia, espera cordialidad, espera un discurso de altura, a la altura de los problemas, a la altura de los representantes, de todo, y cuando observa este tipo de circo, pues obviamente se decepciona, ¿no? Y puede abstraerse del proceso político y decir, yo no voy a votar por ninguno de estos tipejos, ¿no? A ver, regresando, vamos a la primera pausa de este primer bloque. Regresando, hablemos de algunos de los efectos. El famoso malestar mediático, el famoso cinismo político, sí.
que no es un calificativo, sino es un efecto precisamente de estos procesos. El efecto del círculo virtuoso, bueno, mejor dicho, la teoría del círculo virtuoso de Pippa Norris, todo esto que tanto tú como un servidor abordan en este tipo de soporte teórico, pero que nos permite entender de manera más clara qué está pasando en los procesos electorales, esta vinculación de la práctica con la teoría, que nos ayuda precisamente a este entendimiento. Regresamos, estamos con Martín Echeverría Victoria, él es investigador, miembro del SNI nivel 3, y estamos hablando del arte de atacar y de las campañas negativas. Volvemos a Cuarto de Guerra, el podcast, en la conversación con el doctor Martín Echeverría. Y antes de irnos a este primer corte, hablábamos de una serie de conceptos que tanto los investigadores del arte de atacar como lo que hicimos en la Guerra de los Spots hemos abordado, que parecían demasiado complejos. Lo que hace es ubicar precisamente el estado del arte de la investigación en comunicación política y básicamente en los procesos electorales. Entonces, en el caso de la investigación que yo realicé, estaba planteada en función de la desafección política, ¿no? Es correcto. De la desafección. Y luego, en el proceso, nos damos cuenta que no tanto puede haber una desafección. Incluso podría haber un interés difuso, vamos a decir, de la campaña, donde sí no acepta, pero tampoco se aleja. Es decir, está siguiendo el proceso porque hay un interés. Y podemos hablar de muchas cosas, de cinismo político, pero también de sofisticación política, ¿no? Que es un calificativo que utilizan, o mejor dicho, una categoría que se utiliza para analizar si alguien está interesado por la política y se sabe de algo de política, ¿no? Sí. Pero el común del ciudadano no lo tiene, ¿no? Es más bien baja. Es muy baja, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Es más fácil? Más fácil, digamos, comunicarle a un grupo de personas que ven arder el auto voltearse. ¿O qué es lo que pasa ahí? Desde el punto de vista del consultor, desde el punto de vista... O sea, bueno, tiene sofisticación política como la capacidad de analizar la complejidad del discurso político y bueno, mientras tengas un nivel educativo bajo, tienes poca sofisticación. Las personas son poco sofisticadas, no pueden interpretar mensajes más sofisticados y por lo tanto hay que enviarle algo bastante digerible, bastante masticable y lamentablemente sin mucha sustancia política. Como nuestra ciudadanía, si hablo por América Latina, son de baja intensidad en general y no han recibido un nivel educativo muy alto, pues tienden a ser poco sofisticadas y por lo tanto se le tienden a enviar esos mensajes que tienen que ser simples, que tienen que ser dicotómicos, muy emocionales y este tipo de cuestiones. Ahora, lo que estás comentando de la sofisticación como una variable que modera la efectividad de la negatividad, ahí está, es una conversación aparte y es muy interesante porque en teoría, por ejemplo, uno puede, si es sofisticado, puede discernir si eso que se está diciendo negativo de este candidato es o no correcto, en dónde aplica, cuánto sirve, etcétera. Sí, de hecho, por ejemplo, la campaña negativa que es efectiva en términos de despertar el interés de los ciudadanos también. Eso sí. Puede suceder. Claro. Insisto, Pippa Norris lo planteaba, ¿no? En lugar de alejar al ciudadano, pues lo acerca más porque si presenta un argumento lo suficientemente, no solo creíble, sino lo suficientemente atractivo para el interés del elector, pues el elector sigue ese proceso, ¿no? Pero no es tan amplio este mecanismo, ¿no? O sea, en general las campañas despiertan el interés por la política, en general, aunque sean negativas, aunque sean de cualquier signo, activan, digamos, despiertan algún tipo de involucramiento pues, en la vida política. Y estamos pensando sobre todo en la gente que no consume noticias, que no sabe el juego de la política, entonces ahí tienes un faro, un estímulo para que la gente le entre. Estás hablando de
un beneficio, por lo menos la publicidad negativa interesa a la gente. Pero había otro beneficio que fue señalado en la primera década de los 2000 en Estados Unidos, de que es un libro de John Greer que dice que la publicidad negativa en realidad le sirve al ciudadano porque le dice cosas que de otra manera el candidato no diría de sí mismo. O sea, pone sobre la mesa hechos, antecedentes, lo que le conviene, ideas, lo que le conviene, y no va a hablar mal de sí. Claro. La tarea del opositor es poner eso y la gente está mejor informada, porque tiene una visión más completa. Me parece que ese argumento es interesante, aunque no estaría tan seguro que se sostiene en México, porque como tú sabes, está el tema de la calumnia. O sea, uno puede decir cosas negativas de alguien, en el sentido de que es una mala idea la que usted tiene, usted tomó una decisión de gobierno que perjudicó a ciertas personas, ¿está bien? Pero luego también se dicen ataques que son falsos, que son calumniosos, y por lo tanto ahí tienes un problema de legalidad, del aparato legal, que no o sí a veces sanciona este tipo de cuestiones. Que es muy poco claro aquí en México, ¿no? Sí. De hecho, no existe. O sea, aunque impidan las campañas negativas, hay otros canales donde las campañas negativas... Bueno, y este está el otro problema que te iba a comentar. Estamos, digamos, pensando en un pacto de caballeros, por así decir, en un juego limpio entre gente público. Pero por debajo de la mesa, en el entorno de Internet, tienes una expansión enorme de los candidatos mismos, de los proxies, o sea, de los grupos contratados y de una serie de actores que están ahí involucrados para hacer negatividad. Entonces, es mucho más grande de lo que parece en la superficie. Ahora, la negatividad, por ejemplo, en el caso de los procesos electorales, tienen, digamos, sus ventajas, sus desventajas, pero yo desde mi perspectiva como consultor, yo he dicho que la campaña negativa es una estrategia efectiva, no solo para construir la democracia, sino, mejor dicho, no solo para ganar la elección, sino que poner una democracia en lo que tú planteas. Dice, digámosle al ciudadano todo lo que necesita saber, no únicamente lo que conviene que sepa, ¿no? Sí, es correcto. Esa es la base del argumento. Claro. Mi preocupación viene de cuando eso que se dice es falso o es doloso y por lo tanto ya estás emponzoñando, ya estás contaminando el ambiente con estas cuestiones de falsedades y eso es lo difícil en países como el nuestro. Bueno, por ejemplo, el caso de la legislación. La legislación que tenemos en México no alcanza para lograr ese equilibrio y lo digo porque hace rato en la pausa comentabas que, bueno, Estados Unidos, si tú, porque además tienes que someter a aprobación, ¿no? El spot. Es correcto. Incluso lo tienes que firmar, ¿no? Sí. Y este spot fue... aprobado por fulano. Por fulano. Para que el costo político también vaya para ti, candidato. El costo político. Sí. Y entonces, si hay una falsedad, te puede demandar, ¿no? Y tiene un castigo, vamos a decirlo así, una consecuencia. En México no. En México hay medidas cautelares. También hay un mecanismo de censura en el buen sentido de la palabra para que estas cosas no... Y también se detienen. De hecho, el famoso Un peligro para México fue un spot que pasó muy poco antes de que lo detuvieran y lo bajaran definitivamente de la campaña. Luego se ingeniaron para seguir atacando de otra forma, pero ese spot que fue muy sensible en su momento. Ahora, me parece más complejo en el caso mexicano, tanto por el hecho de que en general la forma en que se procesa institucionalmente en cuanto al derecho de honor y toda esa doctrina es más compleja, es más lenta, reacciona tarde tal vez, y porque por el otro lado tienes, y lo hablaste la vez pasada, todo un aparato de guerra sucia que no está legislado, o sea, lo que estamos diciendo, los controles de los que estamos hablando, los aparatos legales para derecho de honor, etcétera, están puestos para un sistema de comunicación del siglo XX, de la generación anterior, y todavía no tenemos recursos para la comunicación política del siglo XXI. Y allí está corriendo enormes flujos de negatividad que es falsa, dolosa. El tema de la IA, los deepfakes, todos los perfiles también que no existen, digamos que existen solo digitalmente y que existen para propagar
publicidad negativa o mensajes negativos. No tenemos un enjambre legal e incluso ni siquiera normativo, digamos, una filosofía de qué vamos a hacer con esto. A mí me gustaría que en el tercer bloque profundizáramos sobre esto, sobre cómo aplicamos o cómo se está utilizando la IA, los datos sintéticos para producir mensajes, sobre todo negativos, la guerra sucia, cómo está operando, pero quisiera agotar la parte que tanto a ti como a mí le dedicamos buen tiempo, sí, ¿no? A la investigación. Creo que alguien le dedicó más, ¿eh? No, Dice, es que es... No estoy hablando del tamaño del libro. A lo mejor tiene mucha más sustento que nomás es puro rollo, ¿no? No, es una investigación seria. La tuya es una investigación seria, datos empíricos, la extensión de las muestras, el bagaje teórico. Es un libro serio. Yo les quiero decir, y lo quiero hacer público, el doctor Martín Echeverría fue el primero que me dijo, ¿cuál es la pregunta? Todo investigador empieza por ahí, ¿no? Y está difícil. Y está difícil, ¿no? Pregunta, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres investigar? Y a partir de ahí te sigues, entonces empiezas a jalar la hebra de la madeja y hasta encontrar, ¿no? Y la verdad es que esta ruta, que como te decía, me orientaste, me guiaste mucho en este proceso, con esta vena de investigador que tú tienes, logramos que tuviéramos esta investigación de carácter, en este caso mixto, porque tiene soporte cualitativo y cuantitativo, tiene un estado del arte amplio, y la clasificación, porque además desafección tiene muchos sinónimos o palabras parecidas que no significan lo mismo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, es interesante. Bueno, se los dejo. Yo les recomiendo más que adquieran el combo. Y creo que ahora les hacen descuento. Entonces, la guerra de los spots y el arte de atacar, y se van a convertir en unos expertos en cómo funcionan las campañas negativas. ¿Te parece, Martín? Sí, no, bueno. Muy bien. Entonces, ¿quieren que vayamos a la pausa? Y regresamos para hablar de cuál es la diferencia entre las campañas negativas con la guerra sucia, cuáles son las características de cada una y cuál es la implicación respecto no solo a la democracia, sino al usuario en particular, en este caso al elector. Regresamos en Cuarto de Guerra, el podcast. Luego de medir el grosor de cada libro, regresamos a la conversación con Martín Echeverría. Insisto, La guerra de los spots y el arte de atacar, no se lo pierdan. Lo pueden encontrar en las librerías de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Creo que están ambos ahí. Y pueden completar este combo. Bueno, a ver, ¿cuáles son los límites de combate entre la campaña negativa y la guerra sucia? Recientemente publiqué, Martín, un posteo donde hacía esta diferencia y a partir de ahí, si quieres, lo extendemos. Sobre todo que tiene que ver también con la era del el predominio del ecosistema digital. Punto número 1, los medios tradicionales van en declive, por tanto, los spots televisivos pues, tienen una caducidad que está cada día planteada por un tiempo menor, ¿no? Segunda, los mensajes, vamos a decirlo así, no necesariamente es un spot como tal, con este formato tradicional que nosotros definimos en la investigación, sino mensajes que tienen diferentes características. Para empezar, mensajes verticales, porque ya no se ven en horizontal, son todo shorts muy cortos, de 15 segundos, con hooks potentes, ¿no? Con un albur para empezar, para jalar al auditorio, ¿no? Y tenga yo 500,000 seguidores, como me acabas de sugerir. Y ahora, estos elementos, que le agregamos también los datos sintéticos producidos con inteligencia artificial,
Tenemos, por un lado, la dimensión 1, la veracidad. Mientras la campaña negativa está basada en hechos, y lo mencionamos hace un momento, y un récord comprobable, la guerra sucia está llena de falsedades, manipulación sintética e insinuaciones, ¿no? Sí. ¿Quieres que empecemos por ahí? O refiero todas y vayamos abundando. Segunda, el método. Hay un contraste directo en la campaña negativa, en una evaluación de propuestas, que es al final lo que plantean los partidos. Dice, yo hago esto o dejaste, y tú dejaste de hacer, y es una campaña de contraste en todo caso, ¿no? Y luego la campaña, la guerra sucia, por lo contrario, hay una suplantación, uso opaco de datos y tácticas de supresión. El tono. La campaña negativa sí emplea un tono, una crítica dura, pero civilizada, que en política difícilmente hay civilidad, y proporcional. Y la guerra sucia hay incivilidad. Esa es la primera característica. Hay misoginia y además, lo hemos platicado, Martín, la violencia de género se ha convertido en un elemento central en la guerra electoral. La atribución, hay un emisor claro, ¿no? Y responsable, por eso decíamos que en Estados Unidos hay incluso una sanción para ello, para los que dicen mentiras o falsas acusaciones, mientras que la guerra sucia tiene una operación clandestina, las granjas o enjambres de bots y el anonimato. El discurso de odio desde el anonimato también ya vimos dos características, violencia de género, anonimato, ¿no? Y 3, los riesgos. Para la campaña negativa es administrable, sí hay una posible fatiga del elector, las campañas negativas producen fatiga electoral, pero la guerra sucia tiene un alto riesgo legal, la destrucción reputacional. Tú ves hoy en día a una chica que el profesor no le aprobó una materia, lo acusa de acoso y se termina suicidando el profesor, cuando su reputación, que cuidó toda su vida, se termina por una acusación falsa, ¿no? Lo vimos recientemente en redes sociales. Y el efecto boomerang. Ese efecto boomerang sigue siendo fundamental. ¿Cómo ves esta clasificación, Martín? ¿Has pasado revista, digamos, de cómo hay un par de... Puedo dividir, digamos, el discurso político en este sentido negativo de atacar en un continente válido, legítimo, regulado, aceptado por el Estado, tolerado por la ciudadanía, en el sentido de que la política es conflicto, y este otro nuevo, no tan nuevo, o renovado universo negativo de ataques en el ámbito digital, que entrecruza varios jinetes del apocalipsis, ¿no? Hablas de desinformación, de discurso del odio, de anonimato, de polarización, por ejemplo, afectiva extrema, que hace que la gente empiece a desarrollar estos discursos. Es decir, se va tiñendo estos elementos de comunicación tóxica. Y ahí ya es en el corazón más o menos el mismo discurso, atacar, depreciar la elegibilidad del otro, pero bajo otras formas y con otros recursos mucho más complejos, más agresivos, creo más delicados, y que pues, tendríamos que estudiar también en su medida, ¿no? Hay casos, y lo digo por la experiencia de haber escuchado candidatos o candidatas que dicen, yo quiero participar, quiero contribuir, quiero hacer algo por mi distrito, la ciudad que quiero representar, pero ese proceso de elegibilidad, o sea, de selección de candidatos, de selección del puesto, es un proceso muy duro, porque va a estar sometido o sometida al escrutinio, pero ojalá y fuera solo el escrutinio, al ataque, a la denostación, a los falsos o a los infundios y a los falsos argumentos. Todo este tipo de cosas es necesario. Yo creo que no. No, y es importante que no esté. O sea, ya cuando nos vamos a estas cuestiones que implican daño moral, y un daño moral que es permanente, que implica que toda la familia, los allegados van a sufrir estigma social y otros procesos, pues ya estamos en el lado mucho más oscuro.
y también del lado ilegal e ilegítimo de este juego de la política. Ahí es donde entra el problema de qué vamos a hacer al respecto. O sea, vamos a contemplar que sucedan estas cosas nada más. O sea, una mujer simplemente se pronuncia con una aspiración y empieza ya el enjambre sobre ella y empiezan a dinamitar su reputación, etcétera. Y nos vamos a quedar a contemplar que estas cosas sucedan nada más. Y si no quedáramos a contemplar, ¿qué tendríamos que hacer? Regular. ¿Sí? Es una discusión recurrente cuando hablamos de este tipo de procesos, sobre todo cuando usamos inteligencia artificial. Ahora mismo está a discusión si hay que limitar el acceso a redes sociales de los niños menores de 15 años. Es posible, y te digo esto porque lo han intentado en otros países, han intentado varios procesos y ha sido muy difícil. En el estado del arte que estoy trabajando para este nuevo libro sobre discurso de odio que estoy trabajando, hablaba de diferentes estrategias. Por ejemplo, la bajada de plataformas digitales. Lo hacen unos días. Las empresas, que son negocio, buscan atajos y las vuelven a colocar, ¿no? Uh-huh. Pasó con X y ha pasado con otras. O bien el caso de la empatía, por ejemplo, ¿no? Dice, si alguien te ataca, en lugar de responderle, pues bromea con él, ¿no? Pero eso pasa y en mínima proporción resuelve, pero no es suficiente. La legislación también hay un riesgo, que demasiada legislación puede inhibir el uso de la tecnología, ¿no? Y más allá de que tengas acceso a ciertas plataformas, el uso mismo de la inteligencia artificial pues nos va a reducir en una caverna y vamos a caer en la caverna de Platón, ¿no? Donde únicamente vamos a ver el reflejo y no las cosas de manera real. O sea, no lo sé. Desde mi perspectiva no soy abogado, pero sí creo que es un proceso muy complejo, ¿no? Sí, es terriblemente complejo. Hay buenos usos, mal interpretados, hay malos usos. O sea, es muy complejo. Desde mi punto de vista, se tiene que hacer algo. No se puede dar por sentado es que esas cosas existen y son así y son dadas por la naturaleza y por lo tanto tenemos que administrar estas cosas, ¿no? Yo creo que sí, el Estado tiene que entrar y tiene que... La naturalización se parece mucho, y tal vez me estoy desviando del tema, a lo que afirmaron mucho tiempo las tabacaleras, de que era un tema de responsabilidad del consumidor y de la sociedad y no era un tema del producto que estaban poniendo, ¿no? Y se lavaban la cara y hacían muchas acciones para convencernos de que no tenía sentido porque era un tema de la gente, no era un tema del producto. Y después, con mucha evidencia, se dieron cuenta de que, en efecto, había un daño social enorme y tenían que hacer algo al respecto. Es muy complicado. Sí, es complicado. La marihuana, por ejemplo, ¿no? Que fue legalizada en varios estados de la Unión Americana. Tú llegas a Times Square en Nueva York y ibas con tus hijos antes, paseabas y ahora los llevas y lo primero que huelen es todo ese ambiente de olor a marihuana, ¿no? Parece que yo creo que está hasta más tranquilo pasar en las calles de Ámsterdam que en Times Square o la Quinta Avenida. Bueno, la Quinta Avenida no hay tanto, pero en Times Square es terrible ahora el olor, ¿no? Digo, no es que me preocupe a mí, pero finalmente lo que ves es que hay una degradación social, vamos a decir. ¿Qué está pasando, no? Sí, por lo menos la degradación del discurso público, sí. Del discurso también político, y ahí, bueno, más confrontación, confusión, en fin, es bastante complicado. Por ejemplo, en el caso de la limitación del acceso a Internet, en este caso a las redes sociales por parte de los infantes, ¿los controles parentales no son suficientes? No sé, o sea, para mí no fueron suficientes cuando eduqué a mi hija, porque el problema es que estaba en el entorno, es decir, por una persona que le ponía esos controles, habían 10 o 30 que no le ponían los controles y excluían a mi hija de ese tipo de entornos. O sea, tiene que ser como social, no puede ser una elección individual. Es correcto. Sí, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo los chats de los videojuegos,
Los padres no saben que pueden chatear en videojuegos, ¿no? Y pueden hablar con otras personas de otros países y pueden estar expuestos Sí, a bueno, una serie de a cosas, redes de ¿no? trata, puede estar expuesto a Exactamente. cualquier tipo de estafa. Entonces es muy delicado en el caso de los menores. No quiero decir que nos traten a todos los ciudadanos como menores, pero ciertamente pueden ser tecnologías que sean dañinas para la salud, para la cohesión social, para la convivencia, para la legitimidad democrática, para varios procesos. Sí, regresando precisamente al tema electoral. ¿Cómo ves el 2026? La parte que todavía falta, que son 5 meses, y que nos vamos a enfrentar en todo el país al proceso de elección interna, por lo menos del partido en el poder, ¿no? Sí, 17 gubernaturas, todo el Congreso, la mitad del Poder Judicial y presidencias municipales, ¿no? Importantes. Todo este proceso pues, genera una guerra interna, ¿no? una guerra en casa, vamos a decir, y luego el 27, la guerra por el poder. Todo esto que estamos hablando, lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver discurso de odio, violencia de género, falsedades, lucha de enjambres de bots, que ya lo sí. vemos, todos esos ataques que están haciendo al gobierno. Hace rato le decíamos que vi un posteo de una compañera investigadora que hablaba de esta denostación a la selección argentina, ¿no? Ujú. Que no lo dudo, ¿sí? Y que fue instrumentada de alguna manera y organizada y estructurada, como todas las guerras sucias que estamos viendo en redes sociales que son orquestadas, ¿no? ¿Viste el caso de Ecuador, ¿no? Que decían que estaban siendo amenazados por el crimen organizado y que al final se da uno cuenta que eran enjambres de bots Ujú, que estaban claro. generando una tendencia específica. Lo estamos enfrentando. El problema es que el ciudadano que no sabe leer eso, pues cree en las mentiras, ¿no? Sí. Bueno, lo que acabas de decir tiene que ver con la interferencia de grandes movimientos de izquierda o de derecha. Las que más se saben, se han documentado son la derecha, con el tema de los movimientos misóginos, racistas o de la machosfera. Son grandes internacionales derechistas, digamos, que utilizan recursos, que tienen líneas discursivas y que le invierten a estas redes. Del otro lado, yo creo que también hay algo así, que aunque no sea tan fuerte, ¿no? De manera que tú tienes estos flujos a un nivel geopolítico, que tienen intereses más grandes, hasta el nivel como más pequeño del candidato, que también utiliza esa información. El otro elemento de la ecuación es, ¿qué vamos a hacer con la mañanera? Porque fuera de cuestiones de discurso de odio, que ahí no pasa, se conduce sobre cierta debilidad. La más formidable aparato de ataques y de negatividad es la mañanera. De mayor cobertura, de mayor resonancia. Entonces, ¿cómo la oposición le puede hacer frente a eso? No tiene los mismos instrumentos. Hay una simetría enorme. A ver, un poco para ir orientando a los electores, a los ciudadanos, vamos a hablar, por un lado, para ir cerrando, de tú como investigador, como pensador, como, digamos, experto en estos temas, desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que necesitamos saber el ciudadano común y corriente? O sea, ¿en qué debe fijarse para poder tener un conocimiento más amplio de esto que estamos hablando? ¿Sí? O sea, ¿cuál debe ser su punto central para evitar estos fenómenos, ¿no? Yo siempre he hablado de las famosas cámaras de eco, ¿no? Que no contribuyamos voluntaria o involuntariamente a inflar Claro. y, digamos, aumentar estas cámaras de eco, ¿no? Y luego la otra que me gustaría también que plantearas es como ciudadano, ¿sí? ¿A qué debemos estar alerta? Ya hablaste desde el punto de vista de padre de familia, ¿no? Tu preocupación como padre de familia, pero también como elector y en un proceso democrático en el que debemos estar insertos, ¿no? Digamos, aquí estamos observando dos cuestiones y lo dividiste muy bien. La parte de campaña negativa, por así decirlo, de ataques, que es legítima, que es el juego de la política, y la parte de guerra sucia. Son dos protecciones distintas, pero tienen que ver mucho con
siempre reconocer la fuente, quién está diciendo y si ese quien está diciendo ese ataque pues tiene la estatura moral y está documentado lo suficiente, cuál es el grado de profundidad, cuál es el grado de precisión de ese ataque, cuántos datos está dando para afirmar que alguien es corrupto y si lo está documentando bien o no, cuán verosímil es ese ataque, y si yo tengo información extra con la que yo puedo contrastar ese ataque o no. Es decir, si lo que yo recibo es una serie de ataques, pero no tengo información que pueda contextualizar o situar ese ataque, pues es muy probable que pueda yo creerme ese ataque. Pero si me informo lo suficiente durante la campaña, por ejemplo, que ese es un problema de política y tú lo sabes, yo veo los ataques de la oposición o lo que tenga que decir el bando contrario respecto a este, y puedo yo salir con una visión equilibrada de ambos puntos, de ambos lados, es más probable que yo no crea pie juntillas o yo no me deje guiar mi criterio por ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok, pues fue muy interesante la plática contigo. La verdad es que, como bien decías, hay muchos conceptos. Sí, cada uno podemos extendernos a profundidad desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista del día a día, ¿no? Que estamos viendo, cómo lo abordamos, todos estos fenómenos sociales que hemos estado observando en los últimos meses, tiene una explicación detrás de ellos, ¿no? Y qué está pasando. Pero bueno, un primer acercamiento siempre ayuda. Vamos a volver a sentarnos aquí. Bueno. Ya no vamos a medir el tamaño de los libros, simplemente vamos a hablar de conceptos, de teorías y de la comunicación política, cómo se está aplicando, porque además va a ser interesante ahorita en el proceso electoral. Sí. Sí, vamos viendo fenómenos. Yo quiero decirles que Martín, todo lo que va pensando, lo va escribiendo, lo va aterrizando, y él me ha dado siempre ese consejo. Cuando empezamos ahí a trazar ideas, me dice, escríbelo, porque todo científico hace eso. Sí. Porque publicas y pones el pie, eres el primero, como que dice, llega a la luna y pones el pie, ¿no? Pones tu banderita, ya vendrán otros, ¿no? Me estaba acordando del artículo que hice sobre negatividad de las campañas y hablabas de los círculos concéntricos. Sí, el de más poder local, claro. Exacto. Y luego recuperaste, no sé si lo hiciste en algún artículo, me lo señalabas, que había un método en la Unión Soviética, no sé si era en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que hablaban de sistemas de espionaje y que tiene que ver también con campañas negativas, ¿no? Incluso tiene un nombre. Bueno, desinformación viene de una invención de la KGB en la Guerra Fría en el 55. Sí, desinformación. Vamos a hacer un programa sobre desinformación. Claro, ese sería interesante, ¿no? No, bueno. Sí. Y fake news, cámaras de eco. Híjole. Filtro de burbuja. No se nos gastan los temas. Hay muchísimo. Pues muchas gracias Martín, muchas gracias a Héctor, a Joaquín, a Majo por apoyarnos en la parte técnica, y nos vemos el próximo capítulo 4. Todavía no hemos definido el tema, pero va a ser muy interesante, y también invitaremos a investigadores, pensadores de primer nivel, como Martín. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Cuarto de Guerra, el podcast.